tiene algún contacto con una persona, tiene que mandar los datos de la persona a la migración. Entonces, eso era una manera de aumentar el nivel de deportaciones, porque entonces cada persona que tenga contacto con la policía inmediatamente está en manos de la migración. Todos esos eran políticas de la presidencia de Obama, pero él no hablaba mucho de esas políticas. Las políticas que él hacía publicidad era su política de DACA, que era acción detenida para menores de los que llegaban como menores de edad. Y esa política de DACA sí hacía muchísima publicidad para dar la impresión de que él estaba tratando de ayudar a los inmigrantes y de tener una política más abierta hacia la inmigración. Y claro, hablando de las causas de la inmigración, tanto Obama como Clinton quieren imponer políticas neoliberales en los países de América Latina, que son la causa real del auge de inmigración que estamos viendo ahora. Pero con Trump realmente siento que nadie sabe a quién debe su lealtad, ni qué va a hacer como presidente. Podemos predecir que una de las cosas que va a hacer como presidente es seguir y aumentar su lenguaje violento, fuerte, de odio, y legitimizar ese lenguaje, esas actitudes, los va a dar la legitimidad de su oficina de presidente, y creo que eso va a tener un impacto tanto en las relaciones personales entre individuos y también en las instituciones. Por ejemplo, hace como 10 años había un movimiento de localidades, de ciudades, de condados en Estados Unidos, de implementar sus propias leyes contra los inmigrantes y de tratar de echar a todo inmigrante indocumentado de su ciudad. Eso se decía que como el gobierno federal y el Congreso no implementaran una reforma migratoria, que lo vamos a hacer nosotros mismos. Yo supongo que con una presidencia de Trump van a haber muchas más iniciativas de este tipo a nivel local en contra de los inmigrantes, que va a tener efectos muy tristes en las vidas de muchas personas. Pero también podría tener, en este mismo sentido, lo inverso. Muchas iniciativas de grupos que trabajan o tratan de defender a los migrantes. Digamos, que haya más grupos como estos con los que has trabajado. Que me parece que la misma sociedad estadounidense respondería de una manera más humana, humanizada, ante una presidencia de Trump que pues raya en el vacío. Pues hay 3 iniciativas positivas a nivel local que se están promoviendo en diferentes partes del país, y en varios estados se han logrado implementar estas políticas. Una es permitir que las personas indocumentadas consigan licencia de conducir. Eso se hace a nivel estatal y en la mayoría de los estados no se permite, pero hay algunos estados que sí permiten y hay otros estados que están en el proceso de pasar a aprobar esa ley para permitirlo. El segundo es la asistencia a las universidades públicas. Si permiten a los estudiantes indocumentados estar considerados como residentes del estado para permitirles acceder a la educación pública a nivel universitaria. Y la ley ahí es muy compleja porque por ley federal, por decisión de la Corte Suprema, hasta terminar la prepa, o sea, 12 años de estudios, no se puede discriminar en contra de los estudiantes indocumentados.
pero ya siguiendo a nivel universitaria, sí se puede. Y ahora es como la mitad de los estados que permiten a los estudiantes indocumentados asistir a las universidades públicas y la otra mitad que no. Y el tercero es prohibir a nivel estatal esa política de comunidades seguras que la presidencia intentó imponer en todo el país. Mi estado de Massachusetts tiene fama de ser uno de los estados más liberales en todo el país. Sin embargo, no hemos logrado aprobar ninguna de esas tres políticas en nuestro estado. Así que hay muchísimos factores entre medio. Seguimos luchando y espero algún día lograrlo. Vemos que se ha logrado en otros estados, pero a pesar de eso no lo hemos podido hacer nosotros. Pero, o sea, es posible que una presidencia de Trump también movilice más oposición, pero realmente me parece que es muy difícil predecir cómo va a reaccionar la población. Y también debo enfatizar que la mayoría de la población de Estados Unidos en general no está muy politizada, ni en el sentido de la política oficial de votar, de participar en los partidos, ni tampoco a nivel de grupos de lucha, de resistencia, de protesta. La gran mayoría está luchando para sobrevivir en la economía que han creado los últimos presidentes demócratas de nuestro país, que es una economía tan neoliberal en Estados Unidos como lo es en América Latina, donde lo han impuesto, y que ha tenido los mismos efectos de desempleo, de bajos sueldos, de dificultad en lograr sobrevivir con el mínimo. Esto que ha sucedido en tu estado me lleva a la siguiente pregunta. Considerando los antecedentes de Hillary Clinton, que entre otras cosas pues, tienen que ver con su complicidad con el golpe de Estado de Honduras en 2009, con la tragedia humanitaria que causaron los bombardeos de la OTAN en Libia, me parece que podríamos estar engañando al considerarla como la opción menos mala. Creo que se ha demostrado que para alcanzar la presidencia ella ha sido capaz de decir cualquier cosa, incluso mentiras. Y me parece que, y eso mismo me hace temer que ese tono moderado, mucho más paciente en relación con los migrantes, busca nada más precisamente eso, que se piense que ella es la mejor, por la que más conviene en América Latina. Incluso hay muchos autores, periodistas latinoamericanos que también sostienen o argumentan lo mismo, que ella es la menos mala, ¿verdad? Yo creo que en realidad a ninguno de los dos candidatos en el fondo le interesa qué ocurre con los migrantes, pero no van a beneficiar a estos trabajadores que llegaron ahí, incluso por las condiciones que las mismas políticas que imponen los estadounidenses se crean en los países de donde son originarios. Y digo esto también porque me llamó la atención que incluso en los últimos debates, aunque la inmigración, el tema de los migrantes, ha sonado bastante en la campaña, pues tampoco fue el tema central en los debates. Entonces, creo que normalmente como sabes, no creen que como en este caso, donde ella está actuando de esta manera solo por alcanzar este objetivo que es la presidencia. Pues la verdad es que para los grandes intereses económicos en Estados Unidos, la inmigración es muy necesaria y no están en contra de la inmigración. Y los que hablan en contra de la inmigración o en contra de los inmigrantes pueden tener dos propósitos. Un propósito es como buscar como un tipo de populismo, alguna conexión con el público y estar totalmente mintiendo, diciendo que estamos en contra de los inmigrantes, cuando se sabe muy bien que tanto Hillary como Trump y toda la clase política y la clase económica acomodada depende del trabajo de los inmigrantes. La otra razón que les conviene mantener un ambiente de rechazo hacia los inmigrantes es que legitima la
explotación de sus trabajadores, legitima la explotación de esa clase de trabajadores. Entonces, ¿tienen algún interés en maldecir a los inmigrantes, en decir que van a hacer algo en contra de los inmigrantes? Pero también tienen mucho interés en mantener la inmigración. En la reforma migratoria que han propuesto varias veces desde los años 80 y en los años 2000, céntricos del centro del Partido Republicano y Demócrata, porque los dos partidos han estado a favor de la reforma migratoria, siempre incluye una parte para un nuevo programa bracero de trabajadores temporales, de visas para trabajadores temporales de México para que vayan a trabajar y que luego sean deportados. O sea, quieren una inmigración y a mediados de los 2005-2006 parecía que se iba a aprobar una reforma migratoria en ese sentido, que iba a ser parecido a la reforma migratoria que aprobaron en 1986 bajo el gobierno de Reagan y con toda la aprobación de la administración de Reagan. ¿Qué hizo esa reforma migratoria? Legalizó a una gran parte de los trabajadores inmigrantes en el país y a la vez lo hizo mucho más difícil que para los que no lograron documentarse, conseguir documentos. Y privilegiaron a los que trabajaban en la agricultura porque reconocían que eran tan necesarios para la economía. Las reformas que propusieron en los años 2005-2006 eran más o menos parecidos y si dejaron de aprobar esas reformas, yo creo que fue más que todo por personas como Trump, que crearon con su discurso, con su hablar, con su lenguaje, con su forma de ser, un ambiente tan anti-inmigrante que muchos políticos congresistas sentían que ya no podían votar por la reforma migratoria porque su público lo iban a rechazar si lo hacían. Entonces, por eso yo sí diría que en el caso de estas elecciones y la diferencia entre Hillary y Trump, pues en política exterior realmente siento que no tenemos la menor idea que haría una administración de Trump. Sabemos que haría una administración de Clinton y sabemos que va a ser muy, muy terrible. Pero lo de Trump no sabemos, pero podría ser mucho peor. Pero en cuanto a lo doméstico, yo sí creo que es mucho más peligroso y va a cerrar oportunidades que pueden seguir existiendo. Porque en algún sentido los intereses económicos y políticos de las élites del país coinciden con los intereses de los inmigrantes. O sea, lo que quieren los inmigrantes es trabajar y es lo mismo que quieren los grandes intereses. Así que sí creo que todavía existe la posibilidad de una reforma migratoria. Si va a ser totalmente justa y humanitaria esa reforma migratoria, no. Pero si va a ser mejor que la situación que tenemos ahora, yo diría que sí. Uno de tus libros más recientes se titula Indocumentados, cómo la inmigración se vuelve ilegal. Estoy seguro que seleccionaste ese vocablo no solo por cuestión política, sino porque en el fondo existe un debate, una concepción de cómo considerar a las personas que entran en Estados Unidos sin el correspondiente permiso oficial. Ayer mismo también mencionaste cuando estabas acá un poco de la documentación. A mí me gustaría que nos explicara esa diferencia entre ilegal e indocumentado. Yo creo que es mucho más compleja y profunda de lo que expresa este lema que ahora comienza a repetirse con mayor fuerza, ¿verdad? Y que tiene que ningún ser humano es ilegal. Sí, pues ese lema lo escuché por primera vez en los años 80,
cuando se hablaba de los refugiados centroamericanos que estaban llegando al país, casi todos sin documentos y sin posibilidad de conseguir documentos. Que ningún ser humano es ilegal. Y me parece muy profundo y muy importante esa idea. Y la palabra ilegal se usa como forma de insulto en Estados Unidos. Y solo por lógica no tiene sentido. O sea, si tú haces algo en contra de la ley, has cometido un acto ilegal, pero tú no eres ilegal. Es solo en los llamados crímenes de inmigración que llaman a la persona como ilegal en vez de reconocer que ha cometido un acto ilegal en contra de la ley. Pues la palabra indocumentado también tiene sus críticas. Hay personas que critican esa palabra porque muchas de las personas llamadas indocumentadas tienen documentos de algún tipo. O sea, si son de Guatemala, por ejemplo, tienen su pasaporte guatemalteco, tienen documentos guatemaltecos, o que no tienen, son documentos que le den permiso para estar en Estados Unidos. Sin embargo, la palabra indocumentado ha sido adoptado por la mayoría de las organizaciones y de los movimientos para los derechos de los inmigrantes, con esa idea de que ningún ser humano es ilegal. Y el problema de la indocumentación se puede resolver. O sea, si tú no tienes documentos, pues te dan documentos y ya no eres indocumentado. Y por eso llama la atención al tema de los documentos y a lo arbitrario que es. Decir que, bueno, uno tiene documento, otro no tiene documento. Así que a mí me parece esa palabra la más adecuada. Mencionamos que, digamos, para el sistema, en realidad, conviene o le favorece este grupo de inmigrantes que eso facilita su recuperación. Yo quería llamar la atención sobre la doble moral o doble estándar que utiliza este gobierno estadounidense, que por un lado condena y reprime la llamada migración ilegal, sobre todo provenir